En esta oportunidad vamos a hablar de intensidad sonora y nivel de intensidad sonora. Desde el punto de vista de la higiene laboral, los efectos adversos que el sonido ejerce sobre un trabajador en su ambiente laboral están relacionados con la intensidad, con el espectro de frecuencia y con el tiempo de exposición. O sea, estas son tres de las cuatro características que vimos de un sonido. La intensidad tiene que ver con ese volumen, si es fuerte o débil, el espectro de frecuencia tiene que ver con el tono, si es agudo o si es grave, y el tiempo de exposición, si es breve o si es un tiempo más extenso. Esto después se va a traducir en mediciones. ¿Y cómo van a ser esas mediciones? Bueno, para el tono vamos a medir la frecuencia y para la intensidad deberíamos medir, ¿qué cosa? Intensidad, obviamente, ¿no es cierto? O amplitud. Vamos a ver que eso lo vamos a hacer de una manera indirecta. El tiempo se mide simultáneamente con cualquier cronómetro. Si estamos hablando de tiempos o de ruidos pico, después veremos que eso lo hacemos a través de un instrumento donde trabaja en milisegundos, que si no nosotros no tendríamos esa apreciación con un cronómetro. Bien, vamos a hablar entonces de dos cosas. Una es la intensidad sonora y otra es el nivel de intensidad sonora. Comenzamos con el primero, intensidad sonora. Ya dijimos que tiene que ver con el volumen, con la amplitud de la onda. En la onda de la derecha vemos una onda con mayor amplitud que la de la izquierda. Entonces, ¿cómo es nuestra impresión de lo fuerte que es un sonido? Es lo que describimos como intensidad. ¿Sí? La intensidad está asociada con esa amplitud de onda, es lo que decíamos recién. Lo vemos acá, si un sonido es más intenso, más fuerte, por ejemplo el despegue de un avión, lo que tenemos es una mayor amplitud de onda. Si tenemos un sonido menos intenso o más débil, como puede ser un murmullo de voces, tenemos menor amplitud, o sea que la onda la vemos como aplanada. A veces un ruido suave es más molesto que un ruido fuerte, por ejemplo, a la noche cuando escuchamos gotear una canilla, pero no nos cabe duda que en el ambiente laboral los ruidos fuertes son los más perjudiciales para la salud. Por definición, la intensidad es la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. Si lo queremos ver en la ecuación, es esta, I igual a potencia sobre superficie, y las unidades son watt por metros cuadrados. ¿Sí? Bien, no nos debemos olvidar esto que está resaltado en rojo. La energía por unidad de tiempo es potencia, esto ya lo venimos estudiando desde el terciario, incluso desde la secundaria, y la potencia por unidad de área es intensidad. Bien, esta es la descripción de los símbolos o de las magnitudes que intervienen en esa fórmula. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esa onda de sonido tridimensional, esférica, se aleja de la fuente de origen y a medida que se aleja debe cubrir una mayor superficie. Y como debe cubrir una mayor superficie, ese sonido se va atenuando hasta hacerse casi imperceptible cuando adquiera la distancia correspondiente. El oído humano abarca o interpreta o recibe las señales de un rango determinado de sonidos. ¿Y cuál es ese rango? Es un rango que va de 10 a la menos 12 a 1 watt por metro cuadrado. 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado sería un susurro, el pasar la página de un libro. En cambio, 1 watt por metro cuadrado, ¿qué sería? Una sirena cercana, un martillo neumático. ¿Cuál es la relación entre uno y otro? La relación tiene 12 ceros, ese número, si hacemos el cociente entre uno y otro, tenemos un número con 12 ceros. Ahora tenemos que leerlo, ese número con 12 ceros. ¿Cómo lo leemos? Lo leemos como 1.000.000.000. Entonces, la relación entre un sonido y el otro es de 1.000.000.000 de veces. Realmente no parece algo adecuado para trabajar. Esto acá, ¿sí? Ese salto o rango lineal es de 1 a 1.000.000.000 si lo medimos en watt por metro cuadrado para la intensidad. Vamos a resaltar acá, como reforzar la idea, para no olvidarnos, el oído humano tiene la capacidad de escuchar sonidos a partir de una intensidad de 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Esa intensidad se conoce como umbral de audición. Cuando la intensidad supera ahora 1 watt por metro cuadrado, la sensación se vuelve dolorosa.
y el sonido pasa a ser 1.000.000.000 de veces superior al anterior. ¿Sí? Entonces, ya vimos lo que sería y definimos lo que sería la intensidad sonora. Ahora vamos a ver qué es el nivel de intensidad sonora, qué es lo que tiene que ver, cómo están relacionados y por qué nos interesa trabajar con niveles. A ese nivel de intensidad sonora también lo podríamos llamar intensidad relativa. Si es una intensidad relativa, significa que estamos hablando de dos intensidades. Desde el punto de vista matemático, ¿qué sería eso? Sería el cociente entre una intensidad que estamos midiendo y una intensidad de referencia. Eso sería entonces, desde el punto de vista conceptual, lo que sería una intensidad relativa. Bien, debemos establecer una escala, y si vamos a establecer una escala, debemos establecer dos puntos, o dos rangos, o un rango, o los dos extremos del rango, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Justamente de los que venimos hablando. Vamos a denominar umbral de audición a ese sonido, a ese sonido que tiene una intensidad apenas perceptible, bien. Y vamos a denominar umbral de dolor a ese otro sonido que dijimos que ya a partir de esa amplitud del sonido, o sea, a partir de esa intensidad, ya pasa a una sensación desagradable o una sensación de dolor. Esos serían entonces los extremos del rango que vamos a utilizar. Ahora, ese rango es enorme. Dijimos que es de 1.000.000.000 de veces, o sea que habría 1.000.000.000 de valores que está ahí. Entonces eso, ¿cómo se resuelve? O cómo lo interpretamos desde un punto de vista físico-matemático. Decimos, bueno, vamos a comprimir ese intervalo, en vez de tener 1.000.000.000 de valores, vamos a tener menos valores, por eso vamos a trabajar con escalas logarítmicas. Vamos a trabajar con una escala logarítmica de base 10. Muchos textos dicen que este es un comportamiento similar a como nosotros escuchamos, o sea, tiene un comportamiento similar al oído humano. Vamos a ver después que hay una pequeña diferencia, pero la mayoría de las legislaciones lo toma de esta manera, toma como que el comportamiento del oído humano tiene una base prácticamente logarítmica, ¿sí? Vamos a utilizar la I como una intensidad que vamos a medir, como esa magnitud a medir, y la vamos a comparar después con ese umbral de audición, ese umbral auditivo que es el menor valor que podemos interpretar. Bueno, ¿qué significa todo esto matemáticamente? Matemáticamente, aplicar el logaritmo de esa relación, de ese cociente, es esto. Tenemos que recordar la definición de logaritmo. El logaritmo en base 10, de 10 a la x es x. ¿Y esto qué es? Es una función adimensional. ¿Sí? Bien, esto entonces lo que nos estamos aproximando a lo que sería el nivel de intensidad sonora. Entonces, hasta ahora, ¿a dónde llegamos? Llegamos a establecer esto, llegamos a establecer una escala logarítmica de una relación de intensidades. ¿Sí? Si eso lo aplicamos a esos extremos del rango, a ese umbral de audición, le aplicamos ese nivel de intensidad sonora, no es el definitivo, es el que nos estamos aproximando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos? Es el logaritmo de una relación de intensidades. ¿Cuál es? Y si estamos en el umbral de audición, ¿qué intensidad estaríamos midiendo? La intensidad esa, la mínima. Entonces, ¿qué sería? El cociente de I sub 0 dividido I sub 0. Si llamamos I sub 0 a ese extremo o umbral de audición. Entonces, I sub 0 dividido I sub 0 no es ni más ni menos que 1. Acá se confunde la tipografía con la I con el 1. Bueno, esto es 1, ¿no es cierto? Estamos hablando del logaritmo de 1. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? El logaritmo de 1, ¿qué es? Es el exponente al que hay que elevar la base, que es 10, para obtener 1. Entonces, ¿cuál es ese exponente? 0. Bien, si ahora consideramos la intensidad correspondiente al umbral de dolor, el umbral de dolor era 1 watt por metro cuadrado, tenemos que hacer ahora otro cociente. Entonces, ¿cuál es ahora? Ahora es I sobre I sub 0. ¿Y ese I cuánto es? Es 1 de 1 watt por metro cuadrado, dividido 10 a la menos 12. Las unidades ya se simplificaron porque tienen las mismas unidades. Estamos hablando de intensidades en watt por metro cuadrado, o sea que watt dividido metro cuadrado, dividido watt por metro cuadrado, me va a dar 1. Entonces ya hemos simplificado las unidades. ¿Qué nos queda? El cociente de 1 dividido 10 a la menos 12. Eso que es lo mismo que hacer 10 a la menos 12. O sea, hacemos esa fracción,
el exponente pasa arriba con signo positivo. Entonces, ¿qué tenemos? El logaritmo de 10 a la 12. ¿Qué sería esto acá? Tenemos que obtener un valor que elevado a la 10 nos dé, perdón, que elevado a la, tenemos que obtener un valor que sería el exponente, el que hay que elevar la base, que es 10, para obtener 10 a la 12. ¿Y cuánto es eso? 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué es 12? El exponente, el que hay que elevar la base para obtener 1.000.000. Esto es por definición de logaritmo, ¿cierto? Entonces, el salto o rango logarítmico que tenemos hasta ahora es de 0 a 12. ¿De cuánto iría ese rango? Iría de 0 a 12. ¿Qué dijimos hace un rato? Que esto es adimensional, no tiene unidades. Pero ¿qué pasa? De prepo se le asigna una unidad. Y esa unidad que se le asigna es el velio. Por eso acá aparece esta B. ¿Sí? Entonces, ese salto, rango logarítmico para el nivel de intensidad sonora en velios será de 0 a 12. Si lo vemos con un poco más de detalle, estamos acá. O sea, se le asigna eso en honor, bueno, a Bell, que fue un importante científico que trabajó con estas unidades. Para evitar decimales, se suele utilizar, todas las legislaciones utilizan un submúltiplo de esa unidad que es el velio. ¿Y qué submúltiplo utilizan? El decibelio, que no es ni más ni menos que la décima parte. Es lo mismo que trabajar en metros o trabajar en decímetros. Bueno, acá en vez de trabajar en velios, trabajamos en decibelios. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a tener que multiplicar, ¿sí?, al logaritmo por 10. ¿Para qué? Para obtener el valor que queríamos. ¿Qué era el valor? Era la relación entre esas intensidades pasada por una escala logarítmica. ¿Sí? Entonces ahora, con esta nueva unidad, ¿qué pasa con los umbrales? Y ahora el umbral de audición pasa a ser de 0 decibeles ahora, y ese umbral de dolor pasa a ser de 120 decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Que un nivel de intensidad sonora de 0 decibel corresponde a una intensidad de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y un nivel de intensidad sonora de 120 decibeles equivale a una intensidad sonora de 1 watt por metro cuadrado. Ahora, ¿cuánto es el salto logarítmico del nivel de intensidad sonora, pero ahora medido en decibeles? Y es de 1 a 120, que es lo que vamos a manejar. Y la ecuación la tengo acá sobre mi cabeza. Esa es la ecuación que vamos a utilizar para el nivel de intensidad sonora medido en decibeles. Ojo con eso. No nos podemos olvidar de él medido en decibeles. Bien, no hay que confundir una cosa con la otra. Una cosa es el nivel de intensidad sonora y otra cosa es la intensidad sonora. Se miden en unidades distintas, significan cosas distintas. Una tiene una unidad física, que es el watt por metro cuadrado, esa es la intensidad. La otra tiene una unidad asignada, no es una unidad física. Bien. ¿Qué significa esto de trabajar con escala logarítmica? Y significa que si un sonido A es 10 veces más intenso que B, vamos a tener 10 decibeles de diferencia. Si un sonido A es 100 veces más intenso que otro, vamos a tener 20 decibeles de diferencia entre uno y otro. Y si un sonido es 1000 veces más intenso que B, vamos a tener 30 decibeles de diferencia. Nos puede parecer raro o no tenerlo incorporado, pero si escuchamos algún noticiero y escuchamos las escalas que se manejan para los terremotos, vamos a ver que tiene esta misma base. ¿Sí? Entonces, un sonido, repito, el tercer renglón que tenemos acá, un sonido 1000 veces más intenso que otro tendrá un nivel de intensidad sonora 30 decibeles mayor. Si nos dejamos el doble de lo que estábamos respecto de una fuente, ¿qué va a pasar con ese nivel de intensidad sonora? Va a bajar 6 decibeles. ¿Sí? Bueno, acá tenemos esa relación, acá arriba de mi cabeza hay un recuadro que lo que nos está marcando es justamente esa relación. El nivel de intensidad sonora está relacionado con la intensidad, no es lo mismo. No es lo mismo. Uno se mide en decibeles, dijimos, el otro se mide en watt por metros cuadrados. Bien. Por la gran capacidad del oído y la dificultad para diferenciar las intensidades, se utiliza entonces un nivel en lugar de un valor absoluto. El decibel no es una unidad física, es un número que solamente indica un nivel de intensidad, o mejor dicho, es un número que indica una intensidad relativa al que se le asigna una unidad. Bien,
Y para finalizar, lo que decimos es esto. O sea, acá tenemos en este dibujo, en este gráfico, donde está el umbral de dolor y donde está el umbral de audición, en verde, y el umbral de dolor en rojo. Lo que tenemos es, en el recuadro acá, color crema, lo que tenemos es la relación entre la intensidad y el nivel de intensidad, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? En el video de hoy, lo que estamos viendo es esa relación, ¿eh? O la compatibilidad entre intensidad y nivel de intensidad. Y ya habíamos visto en otro la frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que para tener una sensación de que escuchamos, de que oímos algo, tienen que darse esas dos características. Tienen que darse que el nivel de intensidad sonora esté dentro de un rango y que la frecuencia también esté dentro de otro rango. Bien, así terminamos.